Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a continuar caminando con Job en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 2. Y leo a partir del versículo 1. Job, capítulo 2. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia has hablado? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Amén. Amado Padre, Rey eterno, te damos gracias que aun cuando el plan de Satanás es destruir a tu descendencia, sin embargo, en Cristo Jesús, tu descendencia prevalecerá por siempre, jamás. En la eternidad, tu reino será inconmovible. Y en este mundo, en todas las generaciones de la tierra, en todos los países del mundo, hay un pueblo tuyo que ha sido escogido para ser llamado al arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra perfecta de redención de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque Satanás no puede acabar con tu pueblo, aun cuando pueda tocarnos, pueda tocar lo nuestro, no puede tocar tu Santo Espíritu por el cual hemos sido apartados para ti. Y te damos gracias porque si estamos buscando crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y es porque sabemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dada. Y como buenos discípulos a los pies del Maestro, te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Santo Espíritu ilumines tu palabra, nuestro entendimiento, y que sea tu bendición, Señor, para todos mis hermanos, hermanas, que sea tu salvación para toda nuestra descendencia y obviamente, Señor, que nuestra vida siga siendo transformada y que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, te estamos pidiendo estas cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, tenemos en este segundo capítulo una escena prácticamente de espejo con respecto al primer capítulo.
vemos exactamente la misma visita de los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos llega Satanás. Y vemos en el versículo 3 cómo el Señor dijo a Satanás exactamente las mismas palabras que ya había dicho anteriormente en el versículo 8 del capítulo 1. Las mismas palabras. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, esta es la tercera vez, y son 4 características que las escuchamos por tercera vez en 2 capítulos. Porque estas 4 características precisamente señalan la diferencia de un hombre de Dios en un pueblo impío, totalmente sujeto a las pasiones desordenadas, a las mentiras del mundo y obviamente al gobierno de Satanás sobre sus vidas. Tú y yo formamos parte de ese pueblo, exactamente. Pero también ahora en Cristo Jesús, gracias a la gracia de Dios, al poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, al Espíritu de Dios por medio del cual podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, es que nosotros sí podemos también ser intachable a los ojos de los demás, ser rectos en nuestro caminar y temerosos de Dios para tener una sabiduría verdadera y genuina, y huyendo de toda tentación podemos vivir apartados del mal. Esto es posible. ¿Para quién? Solo para el pueblo de Dios, sellado por el Espíritu Santo que nos santifica. Mis amados hermanos, el Señor agrega en el versículo 3 del capítulo 2 algo cuando está hablando con Satanás acerca de Job. Job todavía conserva su integridad. Conserva su integridad. Mis amados hermanos, integridad. Integridad exactamente son estos 4 aspectos que mencionamos, son lo que hace a un hombre íntegro. Es un hombre, la palabra integridad implica entereza, completo. Ese es el hombre de Dios. Y Dios lo que le dice a Satanás y le presume a Satanás es: Job retiene la integridad a pesar de todas las desgracias que le han ocurrido. 4 veces vinieron a Job a darle la noticia de 4 desgracias que ocurrieron en su vida, y la última, la más grande de todas y suficiente para hacer derrumbar a cualquier ser humano, la muerte de sus propios hijos. Mis amados hermanos, las situaciones del mundo nos van a golpear y en algunos momentos nos van a agobiar. Y puede ser que seamos sobrepasados por algunas circunstancias. Sin embargo, no nos olvidemos que estamos en el hueco de su mano. No nos olvidemos que Él prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No nos olvidemos que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que hay para con nosotros en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén para nosotros, su pueblo. Y obviamente esto nos debe fortalecer. Esto nos debe una vez más volver a fijar nuestra mirada en aquel, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla Dios aquí en el versículo 3, la última porción: Job conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vean cómo está aquí. La desgracia que ocurrió con Job, aquí está diciendo que no había en ese momento una causa por la cual tenía que ocurrir. ¿Cuántas veces los propios hermanos en la fe te dicen: pero es que tú estás así o tienes esta situación porque seguro que estás pecando contra Dios?
Tú estás así o tienes esta situación porque te falta la fe. Tú estás así o estás en esta situación. Y siempre uno quiere dar una explicación. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo terrenal, pero somos seres espirituales. El mundo espiritual existe y obviamente todos los hijos de Dios serán y somos probados en nuestra fe de una y otra manera. A lo largo de nuestro caminar en Cristo, nuestra fe será probada, como dice Primera de Pedro, y pasada como por el fuego, como el oro es pasado por el fuego para ser limpiada de impurezas, o como dice Santiago 1, para producir paciencia y perfeccionarnos. Eso dice Santiago 1. Mis amados, sea, como dice Primera de Pedro capítulo 1, que es para limpiar nuestras impurezas, o sea, para perfeccionarnos y producir en nosotros una paciencia que de otro modo no tendríamos, pero siempre el motivo de cualquier desgracia o situación que te hace ver que no hay nada que hacer, precisamente es para que la gracia de Dios sea el poder suyo perfeccionándose en tu debilidad. Y es cuando más debemos de buscar, adorar y alabar al Señor. Es cuando más debemos aún de darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses dice que demos gracias a Dios en todo. Efesios nos dice que demos gracias a Dios por todo, por todo. Cuando viene la prueba de nuestra fe, no tenemos que buscar a Dios en oración diciéndole, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si estoy realmente agradándote, sirviéndote, buscando tu palabra, me congrego, proclamo el evangelio, hago todas las buenas obras que secundan y que demuestran que mi fe es genuina. No. La pregunta correcta es, Señor, tú me llamaste a ti para formar a Cristo en mí. ¿Para qué estás utilizando esta circunstancia en mi vida? ¿Para qué implica? ¿Qué es aquello que necesita crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Es para qué. ¿De qué modo voy a glorificarte en esta situación que me está quitando el sueño? ¿Para qué sigue tanto tiempo a pesar de que he orado tanto? ¿Acaso la paciencia que quieres producir en mí aún no ha terminado? ¿Para qué? ¿Para ser perfeccionado? ¿Es esto? ¿Para que Cristo sea formado en mí? ¿Es esto? ¿Para que conozca más las abundantes riquezas de tu gracia? ¿Es esto? Para que el mundo pueda ver el testimonio de Cristo en mí, cómo a pesar de las circunstancias sigo en el gozo de mi Señor, para que pueda testificar a otros del poder de tu palabra, sosteniéndonos en un valle de sombra de muerte. Hay muchos para qué, mis amados hermanos. Y en este caso, obviamente, todo esto había ocurrido sobre Job. Y dice en el versículo 4, respondió Satanás al Señor y le dijo, mira, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano, Satanás, hacia Dios, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, si no te maldice en tu propia cara. O sea, en ese momento le dice, ¿y qué dice en el versículo 6? Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. En ese momento, Dios a Satanás le autoriza, no como en la primer parte que ya vimos en detalle, que tocara las posesiones, incluyendo a los hijos que son posesión de Job como padre, sino que ahora toca a Job. Puedes tocar su cuerpo, pero no le quites la vida. La limitante siempre la pone Dios, de acuerdo a su perfecto plan. Y Satanás salió de la presencia del Señor
hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Todo él fue una llaga, todo él era un problema de la piel severo que tomaba un palo para rascarse, dice en el versículo 8, mientras estaba sentado entre cenizas como señal de dolor y luto. Mis amados, dice la palabra en el versículo 9, y entonces la esposa de Job, la mujer de Job, habló. Aún le habla a su marido y le dice, aún conservas, ¿qué? Tu integridad. ¿Se fijan? Le dice lo mismo que Dios había hablado de Job, que aún conservas tu integridad, aún en esta situación en que estás, maldice a Dios y muérete. O sea, mire nada más cómo le habla a esta mujer, la ayuda idónea, es totalmente, lo está señalando, acusando de que está haciendo lo incorrecto, que debe maldecir a Dios y que después que se muera. Esto es para reflexionar. Y dice, Job contesta en el versículo 10, como habla cualquier mujer necia, tú has hablado. Hablas como una necia. ¿Eres una necia? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y dice la palabra, y ahí concluye nuestra sección que leemos el día de hoy. En todo esto, Job no pecó con sus labios. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Mis amados hermanos, Job simplemente reprendió a su mujer, señaló su necedad y dijo claramente lo que tú y yo debemos de entender y aceptar. ¿Habremos de recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Y entonces, ¿por qué su Hijo Jesucristo recibió todo lo malo? Y entonces, ¿por qué su Hijo Jesucristo recibió todo el rechazo entre el pueblo? Y entonces, ¿por qué Jesucristo fue clavado en una cruz? Porque fue totalmente destrozado toda su carne con ese suplicio que lo sometieron los romanos con 40 latigazos menos uno, desgarrando su piel. ¿Por qué tuvieron que destrozar su cabeza con esa corona de espinas? Pero sobre todas las cosas, ¿por qué nuestro Dios tuvo que plasmar y poner sobre él todo tu pecado y mi pecado? Y hay una sola respuesta a esto: amor de Dios, soberanía de Dios, gobierno y autoridad de Dios y abundante misericordia para nosotros pecadores. Cuando tengamos una situación, volteemos a la cruz, veamos que ahí no terminó todo. Al tercer día nuestro Señor y Salvador resucitó y ascendió al cielo, y entonces nos envió su Espíritu para poder nosotros pasar cualquier prueba tomado de su mano, con los ojos puestos en él y obviamente con nuestra fe cimentada en la roca de nuestra salvación, que se llama Jesucristo. Que Dios bendiga sus familias, sus vidas, en caso de estar en estos momentos difíciles, que Dios fortalezca su fe y que les dé con esta palabra la certeza de que está en control y que todo será usado para bien hacia aquellos que aman a Dios. Y si tú estás en la condición que no conoces Biblia y que sigues aferrado a buscar tus propios deseos y servir a Satanás y seguir pecando, voltea a Cristo y corre a Él. Él cargó ya con lo tuyo todo castigo para que estés en paz con Dios. Está sobre Jesús, y en su resurrección tú también resucitas a una nueva vida. Dios quiere tener misericordia para traerte al arrepentimiento y a una fe genuina. Ven a Cristo en el amor de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos salva. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede un día más de vida, mañana seguimos caminando con Job. Gracias. Buenas noches.